verso 28 y 30. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Dice la palabra: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice esta versión: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Aleluya. Con la ayuda de Dios procuraremos, hasta donde Dios nos permitió llegar, este tema acerca de la justificación. Y aquí llegamos que por la justificación nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Amén. Amén. Y hablaremos, para concluir, acerca de lo que es la adopción de hijos. Aleluya. Amén. Amén. La justificación, que valga la redundancia, es un acto de Dios por medio del instrumento del pecador, la fe. Amén. El instrumento que Dios nos ha dado a toda la humanidad. El instrumento por el cual llegamos a Cristo y obtuvimos la justificación, que la justificación en sí es redención, absolución, libres de culpa. Eso significa la palabra justificación. Y nosotros la obtuvimos por medio de la fe. No hacemos énfasis en la fe, porque la fe en sí de nada sirve, como ya lo vimos. Una fe que no obra es una fe muerta, como lo describe Santiago. Y no es por una fe de obediencia a través de los ritos de la ley. No somos justificados por ningún mandamiento, por ningún estatuto, por ninguna ordenanza, por ningún decreto establecidos por Dios en la ley. Que quede bien claro. Pues mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas es para aplicarlos después de haber sido salvos, después de haber sido justificados por Dios. Aleluya. Amén. También tomamos Gálatas capítulo 3, verso 8. Aquí vimos
que ninguno es justificado por las obras de la ley en Romanos. Amén. Ritos, ceremonias, mandamientos, etcétera, etcétera, sino mediante la fe en Jesucristo. Nosotros, para ser justificados delante de Dios, tenemos que haber depositado nuestra fe, nuestra confianza en los méritos de Cristo. Y luego vamos a mirar cuáles son los méritos de Cristo. Amén. Dice Gálatas 3:8. ¿Qué dice, hermano? Dice, y viendo antes, aleluya, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, a los pecadores, a la humanidad. Amén. Aleluya. Anunció de antemano el evangelio a Abraham y le dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Bien. Entonces la justificación es un acto de Dios por medio del instrumento del pecador, que es la fe. Amén. Entonces, Dios nos ha justificado por medio de este instrumento, la fe, que quede bien claro. Amén. Amén. Porque nuestra fe ha sido colocada es en los méritos de Cristo. Y voy a adelantar un poquitico. Los méritos de Cristo son su justicia. Y ojo con esto. No somos justificados en el sujeto llamado Jesús, en lo que Él es en sí, Dios, santo, puro, no. Sino que somos justificados es en sus méritos. ¿Cuáles son los méritos? Primero, cuando Él vino aquí a la tierra y se humanó, uno de los méritos de Él fue que actuó con justicia, con rectitud. Por lo tanto, la justicia de Cristo, que es uno de sus méritos, fue aplicada a nuestras vidas. Somos justos por la justicia de Cristo. Segundo, somos redimidos, justificados por su sangre. Entonces nosotros, como ya lo vamos a ver en otros pasajes, depositamos nuestra fe en los méritos de Cristo, en su justicia, en su sangre. No en Él en sí, que es Dios, sino en sus méritos, en lo que Él obró por el bien de la humanidad. Amén. Por el bien de la humanidad. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, según Romanos 3:30, Dios nos justificó por medio de este instrumento, la fe. Amén. Amén. Mediante la fe. Oiga bien. Que quede bien claro esto. Mediante la fe.
abrazamos a Cristo. Amén. Y permanecemos en contacto con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces, mediante la fe, abrazamos a Cristo, nos apropiamos de Él y permanecemos en contacto con Él. ¿Por qué permanecemos en contacto con Él? Porque Él está siempre con nosotros. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vuelvo y repito, mediante la fe abrazamos a Cristo y permanecemos en contacto con Él, que es nuestra justicia. Es nuestra justicia. Cada que nos acercamos a Dios el Padre, nos acercamos o nos allegamos a través de Cristo, que es nuestra confianza. Dios nunca nos va a mirar a nosotros aparte de Cristo. Amén. Aleluya. De ahí que la base de la justificación se fundamenta nada más en la justicia perfecta de Jesucristo. Ojo con esto. La base de la justificación se fundamenta nada más en la justicia perfecta de Jesucristo. Ninguno podemos decir somos justificados para con Dios porque somos los mejores de la congregación, porque es el pastor, porque es el misionero, porque es el evangelista, porque es el encargado del canto de la iglesia, porque es el que más ofrenda, el que más evangeliza, el que más sabe Biblia, el que mejor traza las escrituras. No. Mucho menos somos justificados delante de Dios porque apliquemos la palabra a nuestras vidas. Se puede vivir una vida moralmente recta para los efectos de la humanidad, pero para los efectos de Dios no se puede sin antes haber habido una justificación. Y la justificación la obtenemos cuando colocamos nuestra fe en la perfecta justicia de Jesucristo. Pueden ser las personas más pulcres, las personas más rectas, y recibir galardones, elogios de los demás, pero para los efectos de Dios sigue siendo un pecador que no ha sido justificado. Entonces la base de la justificación se fundamenta nada más en la justicia perfecta de Jesucristo. Fue y seguirá siendo el justo perfecto en todo el sentido de la palabra. No hay uno solo en la tierra que se pueda atrever a decir que le llega a los tobillos siquiera a Jesús en cuanto a la perfecta justicia. Amén. Entonces nos acercamos a Cristo para que Él aplique su justicia perfecta a nuestras vidas, y ahí ya Dios nos ve libres de culpa.
Esta perfecta justicia se nos ha aplicado a los pecadores en la justificación. Esa perfecta justicia de Cristo se nos ha aplicado a los pecadores en la justificación. Amén. Llegamos a los pies de Cristo cargados de pecado, siendo inmundos, inmorales, irredentos. Inmediatamente, como le recibimos a Él, depositamos nuestra confianza en Él e imploramos a Dios el Padre que la justicia de Cristo se nos aplique, esos méritos de la justicia de Cristo y esos méritos de su sangre gloriosa y divina. Inmediatamente somos justificados. Romanos 3:24. Quiero que tomemos estos pasajes para que entendamos con claridad a lo que nos quiere llevar el Señor. Romanos 3:24. ¿Qué dice la palabra? Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Amén. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Su resurrección se nos aplicó. Por su resurrección, si Él hubiera quedado en la tumba, no hubiésemos sido justificados. Amén. Ojo, lo que sucedió en Cristo se nos aplicó. Su redención se nos aplicó a nosotros para ser justificados. Versículo 9 del capítulo 5 de Romanos. ¿Qué dice? Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Amén, amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, esos son los méritos de Cristo, su sangre. Tremendo, hermanos. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvos del castigo de Dios? Amén. Verso 19 del mismo capítulo 5. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Aleluya, gloria a Dios. Y cito otros versículos. Romanos 10:4, 8:1, 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 6:11, 2 de Corintios 6:21, Filipenses 3:9. Leamos Filipenses 3:9.
Al nombre de Cristo sea Gloria a todo Dios. honor y toda gloria. Amén. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 3:9. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Dice esta versión: voy a leer el versículo 3, el versículo 8 y 9 del capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leerlo en el versículo 7. Hasta el verso 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque dice el apóstol Pablo, por si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, porque una cosa sí es cierta, Pablo tenía muy seguro de que durante estemos en este cuerpo de muerte, estamos en peligro constantemente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Según estos versículos, entonces, la dikaioma, que eso significa la palabra base en griego. Ya vimos que la base de nuestra justificación está ¿qué? Mediante la perfecta justicia de Cristo. Amén. Entonces, la dikaioma para el perdón de los pecados la encontramos en la obediencia total de Cristo. Ojo con esto. Mire la diferencia entre justificación y santificación. Para yo agradar a Dios tengo que aplicar la palabra, ¿sí o no? Pero para ser justo, para recibir la justificación, necesito que sea aplicada la obediencia de Cristo a mi vida. Amén. Por la obediencia de Cristo, por lo que Él obedeció. Amén. Porque luego vamos a mirar dos tipos de obediencia que tuvo Cristo para justificarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la dikaioma o la base para el perdón de los pecados la encontramos en la obediencia total de Cristo. Grábesele esa palabra para más adelante hacer énfasis. La obediencia total de Cristo. Obediencia pasiva. Amén. Obediencia total de Cristo que se hizo maldición por causa nuestra. Amén. Él, antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado para venir aquí a la tierra. Amén. De antemano allá en el consejo divino, en esa reunión gloriosa que hubo allá, se estableció que Él era el que iba a venir aquí a la tierra. Y todo lo que Él tenía que hacer para redimir
para justificar a la raza humana. Entonces inmediatamente ya él empezó el proceso aquí en la tierra como humano, que se fue formando, y luego a los 12 años que tuvo un encuentro con grandes personajes, que luego ahí duró como 18 años más o menos, que se perdió en contacto para los teólogos. Jesús de ahí en adelante sabía de que a qué era que había venido. Entonces aquí dice que la dicayoma, la base para el perdón de los pecados, la encontramos en la obediencia pasiva o total de Cristo. Por eso él no podía refutar cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, cuando llevaba la cruz. No pudo refutar cuando lo entregó. Y grábesele algo en esta hora precisa. Judas fue el instrumento el cual entregó al maestro, y todos nosotros somos Judas. Es verdad. Amén. Yo soy Judas. Solo que yo, por la misericordia de Dios, estoy en pie, sostenido por el brazo fuerte de nuestro Dios, por el gran poder del Espíritu Santo, y no me he ido a ahorcar. Ese personaje Judas tenía un papel que desempeñar. Él era un guerrillero. Él no era judío. Porque muchos no tienen ese conocimiento. Judas no fue judío, fue un celote. Amén. Era un subversivo, vendido al mal, y Cristo lo escogió siendo un criminal, un asesino, lo llamó para que formase parte de entre los gentiles en su grupo apostólico. La suerte pudo haber caído sobre Andrés, Pedro, Mateo, porque de los 4 evangelios, 2 no fueron apóstoles. Amén. Cayó la suerte sobre el celote, el guerrillero llamado Judas Iscariote. Amén. El Señor sabía que le iba a entregar. Entonces él tenía que ir silenciosamente, en obediencia, a llegar hasta el clímax del asunto. Obediencia total hasta la muerte. Y por su obediencia total o pasiva, se hizo maldición por causa nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Toda la inmundicia que había